Muy bien, volvemos con el régimen de comunidad de ganancias. En este caso, avanzando ya en lo que tiene que ver con la gestión de la comunidad, es decir, con lo vinculado a la administración y disposición de los bienes. En este sentido, el código se ocupa de la cuestión a partir del artículo 469, estableciendo que cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios. Y aparece la primera excepción, que ya la conocemos porque está en el régimen primario, y que es lo que tiene que ver con la disposición de la vivienda familiar. Entonces, agregando información un poco a lo que habíamos visto en materia de régimen primario, cuando se trata de cónyuges sujetos al régimen de comunidad, el requisito del asentimiento que prescribe aquella norma se aplica, trátese de bienes o derechos de origen propio o bienes o derechos de origen ganancial. En materia de administración, entonces, los bienes propios son libremente gestionados por el titular, solo aparecen restricciones en relación a la vivienda familiar, y el artículo 470 se ocupa de lo que tiene que ver con la administración y disposición de los bienes gananciales. Aquí se reitera el principio de que el poder de administración y de disposición recae siempre sobre el cónyuge titular del bien. Es decir, la administración, la gestión, la disposición siempre va de la mano de la titularidad del bien o del derecho, de la propiedad del bien o del derecho. Esto, está vinculado a los principios generales en materia de propiedad. La única persona que está facultada o legitimada para disponer del bien de un bien cualquiera, es su dueño. Esto independientemente de que sea propio o ganancial. Lo que me agrega el régimen patrimonial es algún requisito extra cuando se trata de la vivienda familiar, como ya vimos en el régimen primario, o cuando estoy frente a determinados actos relativos a bienes gananciales. En relación a los bienes gananciales, entonces, si bien la administración y la disposición es en principio libre, aparecen ciertas restricciones al poder dispositivo. Y esas restricciones están expresadas en la necesidad del asentimiento del cónyuge no titular. Nuevamente hablamos de asentimiento, es decir, esta conformidad que debe prestar el cónyuge no titular cuando el acto de disposición, en sentido amplio, es decir, disposición y gravamen, se realiza sobre bienes registrables de cualquier naturaleza, cuando se trata de acciones nominativas no endosables, con excepción de las que están autorizadas para hacer oferta pública, esas no entran en este artículo 470. Cuando se trata de participaciones societarias que no están en ese inciso, es decir, cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, de sociedades colectivas, etcétera, o cuando se trata de actos de disposición sobre establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. En los actos de disposición relativos a toda esta clase de bienes, se requiere también el asentimiento del cónyuge no titular. Bien. Y añade que también se requiere el asentimiento del cónyuge no titular para todas las promesas de los actos que comprenden estos bienes. Por ejemplo, un boleto de compraventa sobre un inmueble va a requerir el asentimiento para su validez. Luego ese asentimiento se va a tener que reiterar en la escritura traslativa de dominio. A eso se refiere con la promesa, con la obligación de realizar, cuando se asume la obligación de realizar alguno de esos actos.
El asentimiento y su omisión se rigen por las normas que ya vimos en materia de régimen primario. Recapitulando, no me voy a extender con el concepto de asentimiento, etcétera, pero recuerden que el asentimiento tiene que ser especial para un acto o un conjunto de actos, deben individualizarse los rasgos o los requisitos principales del negocio de que se trate, puede ser anticipado, puede darse con posterioridad conformando el acto o simultáneamente, debe revestir la forma que revista el acto al que viene a complementar, y la omisión del asentimiento en aquellos actos que lo requieran va a ocasionar la nulidad, a acarrear la nulidad relativa del acto, que puede ser interpuesta o solicitada por el cónyuge no titular dentro de los 6 meses siguientes a haberlo conocido y no más allá de 6 meses posteriores a la extinción del régimen. Recuerden que también es posible solicitar que el juez autorice el acto cuando la negativa es injustificada. Y aquí me quiero detener un minuto, porque cuando hablamos del artículo 456, que refiere, 457, que refieren a la protección de la vivienda familiar, dijimos que esa norma protectoria de la vivienda, digamos, podía ser, esa necesidad de asentimiento podía ser suplida por el juez cuando se demostrara que el interés familiar no estaba comprometido. Es decir, allí hay una protección de un interés que no es el del cónyuge, sino un interés colectivo, el interés de la familia en proteger esa vivienda que es el lugar, digamos, donde se desarrolla su cotidianeidad. Y en el entendimiento de que se trata de un derecho humano, fundamental, de cada uno de sus integrantes, etc. Ahora bien, este asentimiento que exige el artículo 470 ya no se ocupa o no está orientado a proteger el interés familiar, sino que está más bien orientado a proteger el interés particular del cónyuge en el sentido de ser una suerte de defensa, si se quiere, para proteger su eventual participación en los gananciales. ¿A qué me refiero? Imaginen ustedes que este es un control de gestión, un control de la gestión que hace el otro cónyuge. Si bien, como yo dije en alguno de los videos anteriores, la ganancialidad no genera un derecho actual o una cotitularidad actual, y esta ganancialidad es solo una característica de los bienes, lo cierto es que la existencia de bienes gananciales supone una expectativa para el cónyuge no titular de participar en el futuro en esos bienes, porque recuerden que dijimos que la característica de este régimen es que cuando se extingue se va a formar una masa común que se va a dividir por mitades sin importar los aportes que hizo cada uno de ellos. Entonces, este asentimiento está más bien dirigido a la protección de esa expectativa, es decir, a que el cónyuge pueda controlar la gestión para proteger esa expectativa futura a la participación. Y es especialmente relevante cuando frente a una situación de conflicto, imagínense, alguno de los cónyuges podría salir y enajenar todos los bienes gananciales si no existiera este control de gestión y vaciar la comunidad y defraudar al otro en sus derechos a la ganancialidad. Por lo tanto, si bien la naturaleza del asentimiento que se requiere aquí es similar al que se requiere para la disposición de la vivienda, es idéntico, y el dispositivo funciona de la misma manera y con los mismos plazos y origina también una nulidad relativa, es importante tener presente
que el enfoque, digamos, o el interés protegido es distinto y por lo tanto también va a ser distinta las justificaciones que se deberán esgrimir para oponerse a la realización del acto. Es decir, aquí el cónyuge que niegue su consentimiento deberá probar que ese acto de gestión es ruinoso o está destinado a dar por tierra con sus expectativas a participar sobre los bienes gananciales, etc. Pero ya no se va a poder amparar para evitar el acto en el interés familiar que está fuera de discusión en esta cuestión. Y por lo tanto, la valoración judicial también tenderá a ser distinta en estos casos. Bien, así que el artículo 470 remite a los artículos 456 y 59 en todos los requisitos que dijimos del asentimiento, y también ratifico aquí o reitero, porque es muy importante, que el asentimiento, si bien puede ser prestado anticipadamente y también puede ser prestado por apoderado, ese apoderado para prestar el asentimiento nunca puede ser el propio cónyuge al que se va a prestar el asentimiento. La otra cuestión muy interesante en materia de gestión que contiene este capítulo del código es la que refiere en el 471 a los bienes adquiridos conjuntamente, que por ahora no los habíamos mencionado, o en algún momento, en algún pasaje algo dije. Hasta ahora vinimos hablando de bienes adquiridos por uno o por otro de los esposos, que pueden ser propios o gananciales. También puede ocurrir que los cónyuges, como cualquier persona, aunque no tenga vínculo, adquieran bienes conjuntamente, esto es, adquieran y se forme entre ellos un condominio. Ese condominio va a ser de partes indivisas, propias o gananciales, es decir, podría ser que la parte indivisa de uno de ellos sea propia y la parte indivisa del otro sea ganancial porque la adquirió con fondos gananciales, en fin, pueden darse distintos supuestos. Pero lo cierto es que ustedes saben que la administración en el condominio se rige por mayorías. Estamos hablando de condominios genéricos entre personas extrañas. Pero esto de las mayorías en materia matrimonial genera un poco de ruido porque puede atentar contra la igualdad de los esposos durante el matrimonio, que ustedes saben es uno de los principios que tenemos que respetar en materia de derechos en general y en materia de derechos patrimoniales en particular. Entonces, esta norma, que es novedosa, digamos que no viene del código anterior, establece que la administración y disposición de los bienes que se adquieren conjuntamente, esto es en condominio por los esposos, corresponde en conjunto a ambos, cualquiera fuera la importancia de la parte correspondiente a cada uno. Es decir, que estas mayorías a las que yo refería no van a jugar o no van a tener efecto en lo que tiene que ver con la administración. Y esto supone que el que tenga a lo mejor la mayor porción no le va a poder imponer al otro ninguna decisión. En caso de disenso, es decir, si no se pueden poner de acuerdo, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que lo autorice el juez. Entonces, en un condominio cualquiera, el que tiene la mayor porción podría imponerle una decisión al otro. En el condominio entre esposos, cuando no se logran estos acuerdos, la decisión la tiene el juez independientemente de las porciones que corresponden a cada uno. A estas partes indivisas, dice el 471, se le aplican los artículos anteriores. ¿Y qué significa eso? Que si yo soy titular de una parte indivisa de un bien y esa parte indivisa es ganancial, si yo la quiero enajenar a un tercero o quiero hacer una hipoteca sobre esa porción, voy a necesitar que el otro preste el asentimiento a que refiere el artículo 470. Y finalmente, el artículo 472 establece que en aquellos supuestos en que el carácter de los bienes no pueda determinarse
o la titularidad de los bienes no pueda determinarse, entonces se va a entender que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. Esto es una norma que ya teníamos en los códigos anteriores con otra redacción y que no hace tantos años se había modificado porque antes teníamos una norma que decía que cuando no se podía probar quién era el titular, se entendía que los bienes correspondían al marido. En virtud de la igualdad que corresponde a ambos esposos, entonces se estipula que corresponde a ambos. ¿Qué pasa con los actos que se realizan en fraude a alguno de los esposos? Es decir, vulnerando, digamos, o procurando defraudar estos derechos en expectativa que suponen la ganancialidad. Bueno, estos actos que se realizan en fraude, el artículo 473 determina que son inoponibles al otro cónyuge y, por lo tanto, el cónyuge tendrá a su disposición todas las acciones correspondientes. Y finalmente, el artículo 474 de esta sección determina que si uno de los cónyuges administra bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de negocios según sea el caso. Esta norma, más allá de que, bueno, remite a principios generales, admite la posibilidad de que los cónyuges se otorguen mandato el uno al otro o recíprocamente para que el otro administre tanto sus bienes propios como sus bienes gananciales. Fíjense que permite un mandato amplio en este sentido, pero no permite que uno le otorgue a su cónyuge el mandato para darse a sí mismo el asentimiento, lo cual de alguna manera parece un exceso. Pero independientemente de eso, hay que señalar que el régimen de comunidad plantea la problemática de la imposibilidad de los cónyuges de contratar, ya que el artículo 1002 del Código Civil quedó redactado de modo tal que ha prohibido la contratación entre esposos sometidos al régimen de comunidad, cosa que no ocurre en el régimen de separación de bienes, donde los esposos pueden celebrar todo tipo de contratos. Si ustedes buscan el 1002, dice no pueden contratar en interés propio, inciso de los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Esto ha importado una modificación del anteproyecto de Código Civil que admitía una amplia libertad de contratación entre los esposos en los dos regímenes. Y como les decía, en materia de régimen de comunidad, aquí ha quedado totalmente obturada la posibilidad de contratar. Uno de los contratos que queda como especialmente admitido sería, en función de esta norma, el contrato de mandato, y también pueden entre sí, conforme a cómo quedó redactada la ley 19.550, realizar entre sí todo tipo de contratos de sociedad, trátese de sociedades con responsabilidad limitada o en las que los socios limitan su responsabilidad, o de sociedades de personas. Pero en relación a otros contratos habrá que analizar en cada caso si corresponde o no la posibilidad de contratar, siendo el principio general la incapacidad. Bueno, en esto, hasta aquí lo que tiene que ver con la gestión, y seguiremos en otro video con otros temas.